les voy a presentar. ¿Presento? No. Sí. Antonio Urube es oncólogo radioterapeuta y es el director del IDO, que es el Instituto de Oncohematología de nuestro hospital, que es una unidad de gestión clínica que agrupa la oncología médica, la oncología radioterápica y hematología. Nos va a hablar un poco de la política general en la oncología en nuestro centro, y nos puede hablar muy bien Antonio Urube porque él es el alma mater del cambio que ha habido en los últimos años en nuestro hospital en este tema. Y nos va a comentar un poco pues, bueno, la estrategia en este sentido. Y después Adolfo Cátedra, urólogo de nuestro servicio, y Nayara Sagasti-Belcha, oncóloga médica del Comité de Tumores Urológicos, nos van a comentar ya un poco planteamiento específico del Comité de Tumores, un poco para explicaros cómo lo manejamos. Después, pues bueno, hemos comentado pues, con Pepe, Ferran, Antonio, pues para abrir un debate luego entre todos también, pues para, no sé, intercambiarnos opiniones sobre estas cosas. Venga. Buenas tardes, muchas gracias Juan Pablo. Agradecer al comité organizador el que me hayan invitado para moderar esta mesa en un tema, bueno, pues que me resulta muy fácil porque, bueno, es algo en lo que creo, ¿no? En la forma de trabajar hoy en día en cáncer no puede ser otra que el trabajo en equipo. Y esto, bueno, pues tiene una historia y en escasamente menos de 10 minutos voy a intentar explicar el contexto, que probablemente muchos lo conocéis, aunque no en todos los hospitales se ha terminado de superar, ¿no? A partir de los años 80, 90, en los que en concreto en oncología radioterápica se avanza de una manera muy importante con el aparataje. Se consolida oncología médica, que antes no existía. Mejoran las técnicas quirúrgicas. Queda claro que el tratamiento de cáncer hay que intentar llegar a acuerdos, hay que intentar proponer al paciente la mejor opción posible en cada uno de los casos, ¿no? Esto es una forma de pensar que se ha ido consolidando con los años, muchas veces, y saldrá en el debate, dependiendo de la buena o mala relación entre los jefes de servicio de estos servicios, pero abocados por una necesidad, como se ha comentado hoy a la mañana, que por cierto me han encantado todas las sesiones, pero desde el primero, en el que anatomía patológica dejaba claro que hay que hablar para el diagnóstico, hay que hablar para hacer las propuestas de tratamiento, como la radióloga en la misma línea y los urólogos también, ¿no? Bueno, esta forma de ver, digamos, dentro de lo que es la organización de los sistemas sanitarios, sufre un respaldo muy importante en una conferencia que hubo en Lisboa en el 2007, aunque ya se habían publicado en nuestro sistema de salud, el sistema nacional, una estrategia general que lo aconsejaba, como veremos luego, y en las conclusiones queda evidente que hay suficiente evidencia de que los pacientes van a tener mejores opciones si tienen propuestas de tratamiento hechas en equipo. Eso nos hace movernos en nuestro hospital, hacer un planteamiento en términos de macroproceso, y vemos que la asistencia fragmentada tenemos que intentar superarla mediante trabajo de equipo en grandes procesos. Y así vemos que hay un grupo de pacientes muy importantes con enfermedades crónicas y frágiles y establecemos una estrategia específica para eso. Y vemos que hay un grupo muy importante de pacientes que sufren cáncer. Cáncer, como sabéis, no es una enfermedad, son cientos de enfermedades y necesitamos establecer una estrategia común para el conjunto de cánceres. Eso hace potenciar todos los comités de tumores. Muchos de ellos ya existían, no es que los hayamos inventado nosotros, ni siquiera con este modelo. El de urología ya existía, pero lo que hacemos es darle un respaldo organizativo, como lo veremos luego, ¿no? ¿Y cuál es el reto? El reto, en parte ya se ha dicho hoy a la mañana, ¿no? Y yo creo que Moteta ha estado genial, ¿no? Es la mejor organización con la mejor evidencia. Y esta es la manera de hacerlo. Y para eso todo el mundo tiene que jugar, Ese es el reto, la coordinación en la atención, La evidencia señala que los elementos organizativos añaden valor en lo que vayamos a proponer a los pacientes. Y hay estudios como el Urcare, donde se demuestra que en los sistemas que trabajan de esta manera, los pacientes tienen mejores opciones en supervivencia y en calidad de vida.
Todos sabemos que además el nivel de complejidad con respecto a los algoritmos de diagnóstico, los algoritmos de propuestas de tratamiento son cada vez más complejos. Esto hace que en la mayoría de las especialidades nos especialicemos. Ahí ya los patólogos son específicos para tratar la próstata, los urólogos son específicos los que operan con Da Vinci o con laparoscópica. Hay curvas de aprendizaje que son necesarias desarrollar, pero es que ocurre lo mismo en oncología radioterápica. No todo el mundo hace próstata, no todo el mundo hace cáncer de mama, sino que nos vamos especializando. Y este grupo de especialistas de cada una de las especialidades son los que tienen que formar los equipos de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Bueno, esto es en realidad un flujo en la organización que va desde la estructura no integrada de servicios jerárquicos de arriba abajo a un modelo transversal en el que, bueno, pues al principio hay comités de tumores general, luego ya podemos ir avanzando en una fase donde muchos hospitales estamos con comités de tumores que son más especializados en grupos de patología. Quizás un paso más sería el creer en las unidades funcionales, ¿no?, por órgano. Bueno, ¿qué supone tener un comité de tumores? Bueno, pues algo teórico, pero al mismo tiempo real, es que se toman decisiones que son vinculantes en equipo, que hay una única puerta de entrada de los pacientes, que se discuten todos los casos, y bueno, es un eufemismo, ¿no? Hay muchos casos que no es necesario, ¿no? En todos los casos donde añada valor hay que discutirlo, hay que gastar la saliva que haya que gastar para, bueno, pues para ver qué es lo que mejor proponemos al paciente y para que él termine también dándonos su opinión sobre qué es lo que prefiere, ¿no? Bueno, y por último, la estrategia del Sistema Nacional de Salud, en la última revisión del 2010, ya establece dos objetivos muy claros. El objetivo 10, los pacientes con diagnósticos de cáncer serán tratados en el marco de un equipo multidisciplinar con un profesional que actúe como referente, y los hospitales que ofrezcan tratamiento oncológico deben de poner en marcha comités de tumores bueno, pues que hagan efectivo esto, ¿no? Bueno, un comité de tumores, y ahora nos lo van a explicar Nayara y Adolfo, no es simplemente que se junten, tiene que haber un elemento organizativo sistemático, es decir, tiene que haber unos miembros claramente definidos, tienen que haber unos roles específicos, tienen que tener un apoyo administrativo real que le dé solidez y empaque. Y bueno, y yo creo que hemos conseguido en muchísimo de ellos incluso incluir enfermeras de enlace que nos ayuden a hacer que el circuito sea fluido y no utilizar al paciente como correo, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, Arratsaldeon denori, os damos la bienvenida a esta sesión de tardes en el que bueno, vamos a hacer como si estuviéramos en el comité en nuestro hospital. Tanto Adolfo, que es el presidente del comité, y yo como secretaria del comité vamos a intentar explicaros ahora un poco en qué consiste nuestro día a día en el comité, ¿no? Y como cualquier comité somos un grupo de trabajo que reúne a profesionales de las especialidades que participan en el manejo de la patología del área urooncológica. Funcionamos de forma autónoma, lógicamente, y tomamos parte activa en la asistencia de nuestros pacientes. Desde el comité ponemos en marcha iniciativas de mejora y también aquellas que son impulsadas desde la Comisión de Tumores del hospital. ¿Qué nos facilita el comité? Bueno, pues como ya lo ha dicho Andoni, pues una toma de decisiones diagnóstico-terapéuticas que son multidisciplinares y nos adaptamos de forma óptima a cada situación clínica y a los deseos y las necesidades del paciente. Es más fácil la coordinación de los diferentes servicios, se agilizan los pasos diagnósticos y terapéuticos a los que sometemos a los pacientes.
Es más fácil compartir el conocimiento entre las diferentes especialidades que integramos el Comité de Tumores y somos el punto de partida en la elaboración y la actualización tanto de protocolo como de las guías diagnóstico-terapéuticas, ¿no? Y bueno, también constituye un respaldo legal ante la toma de decisiones clínicas que hacemos dentro del comité. ¿Cuál es la derivación de pacientes? ¿De dónde recogemos los pacientes que discutimos en el comité? Bueno, pues tenemos un circuito de MinBici, que es un circuito de diagnóstico precoz ante una sospecha clínica de cáncer. En nuestro hospital lo tenemos bien establecido en el cáncer de pulmón, en el cáncer colorectal, en el área de cabeza y cuello, y en el área urológica, aunque inicialmente se puso en marcha más dirigido hacia los tumores de vejiga, hoy en día ante una sospecha clínica de un tumor urológico también recibimos pacientes a través de este circuito. Y luego recibimos pacientes también como consultas no presenciales, que ahora os explicaré. Este circuito de diagnóstico precoz del cáncer nos permite una comunicación directa con los médicos de atención primaria y ante cualquier sospecha clínica de un diagnóstico de cáncer se remite mediante una enfermera de proceso al comité o mediante unas pruebas. Esta enfermera de proceso es la que coordina todo el circuito, proviene del médico de primaria o de urgencias hasta la confirmación diagnóstica y la presentación del caso en el comité de tumores correspondiente. ¿Cuál es el rol de esta enfermera? Bueno, pues esta enfermera recibe el aviso de las interconsultas mediante un mensaje, gestiona la citación de las consultas y todas las pruebas que corresponden a cada proceso y se encarga de llamar por teléfono y de hacerse cargo de ese paciente hasta que llega al médico responsable, que se encarga tanto del diagnóstico o del tratamiento, ¿no? Y se evalúan los intervalos de todo este proceso. Las consultas no presenciales, bueno, pues nos permite una comunicación directa por parte de los servicios de urología de los hospitales comarcales y bueno, esto lo hacemos a través de otra enfermera de enlace diferente que es la que coordina pues todo este proceso. Estos son los pacientes que hemos presentado los últimos 5 años en el Comité de Urología de nuestro hospital. Ya veis que son en torno a 350 a 400 pacientes. Aquí estamos los miembros del Comité de Urología de nuestro hospital. Bueno, pues este comité está compuesto por diferentes personas. Como bien ha dicho Andoni, cada miembro del comité tiene un papel. Tanto el presidente y el secretario son miembros rotatorios. El presidente se encarga de que se cumplan las guías y todos los protocolos. El secretario es el que se ocupa un poco más de la labor administrativa y de que quede todo bien registrado, de realizar el acta. Y bueno, y es muy importante pues la asistencia de esta enfermera de enlace a la reunión del comité y el administrativo, la administrativa de apoyo, que es fundamental. Y ahora os dejo con Adolfo, que os va a explicar un poco más detalles. Atrás. No sé si estamos... ¿Para atrás? ¿Para atrás o para atrás? ¿Así está? No, para atrás no, para atrás teníamos más. Bueno, yo os quería comentar un poquito el funcionamiento práctico, cómo lo hacemos día a día, cómo se realizan las reuniones y demás. Hacemos una reunión semanal, siempre en el mismo día y a la misma hora, y los casos que se presentan provienen de las diferentes consultas, fundamentalmente de la consulta de urooncología y de la consulta de oncología médica y de radioterapia. Asimismo, vemos casos presentados por cualquier otro facultativo, tanto de estos servicios como de otros servicios. Los casos se presentan siempre a través de un miembro del comité. Y asimismo tenemos la posibilidad de ver casos de otros hospitales, del área de referencia de nuestro hospital, fundamentalmente de hospitales comarcales,
que pueden hacerlo de forma presencial, o también tenemos un sistema audiovisual para que ellos, en vez de perder tiempo viniendo al hospital, puedan presentarlos desde su propio hospital y poder discutirlos con nosotros. Bueno, en principio lo primero que hacemos es, cuando queremos presentar un paciente en el comité de tumores, es citarlo en el comité de urología, en la consulta del comité de urología. Con esto lo que pretendemos un poquito es que dedicarle el tiempo necesario a cada paciente, ver un número determinado de pacientes, un número máximo determinado de pacientes, y sobre todo que cada uno de los miembros del comité puedan revisar el caso, ver las pruebas radiológicas, ver el historial, para luego discutirlo en el comité. Eso es, como os he comentado antes, bueno, esto es el sistema de citación nuestro, es común para todas las consultas. Cuando vamos a presentar un caso, para facilitar la labor también luego y hacerlo más rápido en el comité y poder que los que quieran revisar el caso lo puedan hacer rápidamente, solemos poner en el evolutivo de cada una de nuestras consultas un resumen del comité de tumores. Bueno, luego existe la reunión del comité, una vez que la hacemos, hay una sala específica para la reunión del comité. Os lo pongo en una foto a todas estas cosas para que lo veáis de forma más gráfica. Tenemos una, no sé, ay, perdón, ¿qué he hecho yo? Bueno, tenemos aquí un área administrativa, en esta zona aquí está la administrativa y la enfermera de enlace. Aquí es un área donde están los radiólogos. Todos los casos que vemos siempre revisemos las pruebas radiológicas, junto con los radiólogos, y les discutimos también con ellos. Ahí hay una pantalla, esta pantalla es para... Ay, perdona, sí. Vale, sí. Bueno, en aquella zona hay una pantalla en la que se pueden ver estudios radiológicos fuera del sistema de historia electrónica nuestro, de otros centros privados y demás, y dos pantallas en las que estamos viendo simultáneamente la radiología y la historia clínica electrónica. Como os comentaba antes, el sistema audiovisual para conexión con otros hospitales y poder discutir cada uno desde su hospital los casos que presentan en el comité es este. Vemos allí la imagen de los compañeros, y con estos micrófonos de sobremesa podemos hacer una discusión mucho más práctica y más activa. Bueno, pues un poquito esto es el resumen de lo que hacemos: exposición de la historia clínica, revisamos las pruebas de imagen como hemos comentado antes, valoración de anatomía patológica, como os comentamos siempre está presente el anatomopatólogo, a veces previamente le comentamos si hay necesidad de revisar alguna anatomía patológica para que a la hora de llegar al comité podamos discutir sobre eso. Se realiza la discusión de los casos, y entonces pues tomamos o bien la decisión de tratamiento o actitud final vinculante definitiva, o bien, si es necesario, se piden más pruebas, y se vuelve a ver de nuevo el caso en una reunión del comité posterior. Bueno, ya os he comentado la importancia de la enfermera de enlace en la gestión de las decisiones. Es la que registra, solicita pruebas junto con la administrativa, etcétera, llama al paciente, si hay alguna incidencia, nos llama y nos comenta, da las citas, etcétera. Bueno, finalmente la decisión final que se toma en el comité se pone en un evolutivo especial, el evolutivo médico de la Comisión de Tumores, en este caso de urología. Y bueno, eso es todo. Esto es una que se ha colado al final, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, esto ha sido una presentación general
cómo tenemos organizado en nuestro hospital los comités y específicamente el de urología. Y bueno, yo creo que la idea de Juan Pablo era el conocer también otros hospitales, bueno, pues cómo están organizados. Así que adelante. Hola, buenas. A mí me asalta una duda. Cuando no hay acuerdo para una decisión terapéutica, ¿quién toma la decisión? ¿Quién vota? ¿Cómo se vota? Sí. ¿Cómo se llegan a los acuerdos, quieres decir, no? Sí, bueno, la responsabilidad, a ver, siempre hay un médico que presenta el caso y es el médico de referencia del paciente, ¿no? Llegar a acuerdos a veces no es fácil y eso supone gastar mucha saliva. Entonces, bueno, pues tendrán que gastar la saliva que tengan que gastar, pero al final tiene que haber una propuesta, ¿no? Y a veces, confiamos en la honestidad del médico que presenta el caso para poder plantearle al paciente las distintas opciones de tratamiento. Porque allí donde haya una evidencia clara, pues está claro que se toma muy fácil la decisión, ¿no? Pero hoy hemos visto a la mañana que a veces hay momentos en los que, bueno, los niveles de evidencia con respecto a lo que vayas a plantear, pues pueden ser discutibles, ¿no? Bueno, es mi opinión, pero adelante. Práctico. Hay 2 oncólogos, 2 urólogos, un patólogo, un radiólogo, una enfermera y una secretaria. Y el caso presentado exige 2 líneas de tratamiento, una viraterona o un docetaxel. Y hay 2 contra 2, porque el patólogo no va a decir nada, el radiólogo no dice nada, la enfermera tampoco. Esto no funciona así. No es un problema, como ya lo han planteado a la mañana cuando han sacado el escudo del Barcelona, ¿no? Y el del Atleti. No sé por qué no han sacado el de la Real, pero bueno. Esto no funciona así. No es un problema de bandos, porque entonces no nos hubiéramos sentado. Hay un proceso de discusión previa donde yo creo que los jefes hemos llegado a un acuerdo y que tenemos que tener una visión común, ¿no? Y esa visión común, aunque se parezca raro, en nuestro hospital lo hemos conseguido con los urólogos. Tanto es así que Juan Pablo es el presidente de la Comisión de Tumores, no te digo más. No, hay un médico responsable y, como he dicho antes, cuando hay evidencia no hay problema. A partir de las 5, dentro de un ratito, vamos a ver casos prácticos y vamos a ver cómo discuten, ¿no? Y entonces lo vamos a ver. Requiere tiempo. O sea, ya te aseguro que, bueno, ellos te pueden decir mejor que yo, pero los primeros comités no son los mismos que los que son 3 años después, porque, bueno, pues todo el mundo va aprendiendo lo que el otro opina del uno, ¿no? Entonces no es un problema de empates, con votos de calidad, ¿no? Lo que ocurre es que la medicina no es un acto democrático. No. Es decir, no es democracia, sino son opiniones y conocimientos. Sí. Entonces me imagino, y yo hablo por lo que yo tengo de experiencia allí, y como patólogo evidentemente si a mi viraterona u otra no voy a decir nada, y si digo algo es una tontería. Entonces, son los argumentos y cómo argumenta el individuo y lo que convence, en el buen sentido de la palabra convencer, el argumento. Y si en un momento dado la cosa queda en tablas, porque pues a lo mejor es cuando el que lleva al enfermo va al paciente y le dice, mire, usted puede hacer A y B, que para nosotros es similar, y el paciente también no va al comité, como es natural, pobre, pero es como si fuera. Pepe. A nosotros, perdón, ahora miro, te lo dejo y ya me callo. Todas las decisiones terapéuticas deben pasar por el comité. Nadie está autorizado a poner un tratamiento si el comité no lo ha autorizado. Y en el caso de que no haya una decisión en el comité, tenemos un problema. Razonado, de acuerdo, con buena voluntad, con presidentes urólogos, pero hay un problema, y es que ese paciente debe recibir un tratamiento, y si no hay una clara jerarquización en las decisiones en caso de empate, no llevará un tratamiento. Claro, ya le entiendo, es decir, en el sentido de que no hay un médico responsable directo de aquel enfermo concreto, sino que es el equipo. Entonces, cuando la medicina era la privada, pues era tu paciente y entrabas.
Claro, allí a veces llega un momento que sí que tiene el peso el jefe. El jefe dentro de un convencimiento, cuidado, no con una imposición. El jefe oncológico o la persona que en un momento dado ejerce este hecho. Sí, Pepe ha pedido primero y luego Juan Pablo. Bueno, lo que iba a decir se ha comentado, pero yo creo que sí que debe existir alguna jerarquía para bien y para mal. Es decir, a veces la última decisión la toma el presidente del comité, que yo creo que en este caso ha de ser un urólogo. Y lo digo claramente porque la mayoría de la patología y de toda la perspectiva de los tumores la vemos los urólogos. Y dicho esto, que ya se ha estado comentando aquí también, quería preguntarte a ti, Andoni, precisamente, me parece muy bien el que integréis los comarcales en un sistema jerarquizado de alguna forma en la decisión del comité, puesto que no es la praxis en mi comunidad autónoma, y yo quería saber de ti qué tipo de acreditación tiene que tener un comité. Es decir, ¿tiene que tener un comité, como pasa en la Comunidad Valenciana, cada hospital comarcal? ¿Tiene que legalmente eso es posible, incluso aunque vayan oncólogos de otro sitio allí a opinar? Yo no estoy muy seguro de esto, es decir, no sé si sería más operativo desde el punto de vista, pensando como paciente, que hubiera un comité realmente, no sé, jerarquizado en cada ciudad o en cada sitio, que tomara decisiones supra-hospitalarias en casos y determinar qué funciones para ese comité. Claro, no todos los casos, quizá. A ver, estás haciendo, bueno, a la primera parte yo no estoy obviamente de acuerdo en que el presidente de un comité tenga que ser necesariamente el de una especialidad quirúrgica, ni en urología, ni en gine, ni en pulmón, en ninguna. Es decir, aquí trabajamos en equipo y el grupo de procesos que vamos a tratar son complejos, y es verdad que en un tipo de comité el elemento quirúrgico tiene más peso y será reconocido como no, y en otros pues será el oncólogo médico, pero no por eso oncología médica tiene que tener la presidencia. Es decir, nosotros hemos llegado a un acuerdo en el que vamos a hacerlo de forma rotativa, y lo difícil suele ser encontrar voluntarios, porque ser presidente y ser secretario es para trabajar. No es un problema para tomar decisiones, ni para tener poder, ni tienes más capacidad de inclinar la guía hacia un lado u otro, ¿no? En ese sentido, un poco la línea es la de Motet, ¿no? La que están intentando a nivel de la Unión Europea, ¿no? Las guías es una estupidez que cada sociedad esté intentando hacer una. Hay que hacer una lo más completa posible, con la mayor evidencia posible, ¿no? La segunda pregunta es más para contestar dentro de un entorno de un plan de cáncer, un plan general. En nuestro caso, en nuestra provincia, que es una provincia pequeña de 700.000 habitantes, no tendría ningún sentido que hubiera un comité en cada uno de los comarcales, porque no tienen oncología ni radioterapia, solo son equipos quirúrgicos y de diagnóstico, ¿no? Lo lógico es que los comités de referencia son los del hospital terciario, que es el hospital de referencia. Nosotros tratamos, y esto tiene su dificultad, no es fácil, de incorporar a todos los profesionales que tienen relación con el cáncer en estos comarcales, tengan la opción de poder participar en nuestros comités, en los comités del hospital, porque se supone que se van a beneficiar de opiniones expertas. Es verdad, y no lo hemos desarrollado todavía, es decir, que si me has entendido de que ya están integrados, no es verdad, que tenemos una propuesta que se llama de terciarismo, que está en línea con otras iniciativas a nivel de todo el Estado con respecto a los niveles de complejidad. No en cualquier hospital se debe de poder hacer cualquier cosa. No lo tenemos pactado del todo, aunque me consta que Juan Pablo está de acuerdo, entre otras cosas porque los procesos en casos poco frecuentes o de alta complejidad requieren una curva de aprendizaje. Hoy Nicolás a la mañana nos lo ha mostrado clarísimamente, que no tendría ningún sentido que lo fueran desarrollando en cada uno de los comarcales. Es que no tendría sentido. Y no es un problema de que haya un urólogo que tenga derecho a hacer una cosa. Me estoy metiendo donde no me llaman porque yo no soy urólogo, ¿no? Pero lo digo desde un punto de vista
de ofrecer lo mejor posible a un paciente. Es decir, un urólogo tendría que poder operar siendo en un comarcal, pero no en el comarcal. Probablemente tenga que venir al hospital terciario y llegar al acuerdo con Juan Pablo para participar en el equipo quirúrgico con expertos que sí hacen 100 prostatectomías o, bueno, los que vuestra sociedad consideren que son el número adecuado para ofrecer al final lo mejor al paciente, porque en eso sí nos hemos puesto de acuerdo. O sea, yo sí creo que los urólogos de mi hospital, aunque discuta yo mucho con Juan Pablo, están intentando hacer lo mejor. Él también cree, aunque discuta mucho con nosotros, que nosotros intentamos ofrecer lo mejor desde la radioterapia o desde la oncología médica, ¿no? O sea que probablemente las discusiones sean mucho más de... No con el radiólogo y el patólogo, no es con, sino... con juntos. Esto realmente es extracapsular, ¿no? Le puedo ofrecer una cirugía, ¿no? Eso no siempre tenemos esa seguridad. Es que no la tenemos. Y en los comités no presentamos los casos tanto para ver si yo le pongo braquiterapia o le operas, sino para ver esto realmente qué es. ¿Cuál es el algoritmo mejor que yo le puedo ofrecer a este paciente, ¿no? Perdona, Juan Pablo, tú. Aquí. Bueno, la verdad es que no discutimos. Decimos que discutimos, pero no discutimos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la estrategia de nuestro hospital, que, como os he dicho bien, lleva Andoni en lo que es la organización de la atención al cáncer, no solo en nuestro hospital, sino en nuestro territorio. Y luego creo que, y bueno, también totalmente de acuerdo en que el presidente de un comité de tumor urológico no tiene por qué ser un urólogo, para nada. De hecho, nosotros somos 9 urólogos en el comité, somos 9 los que nos dedicamos a la urooncología, una unidad específica, y somos 9. Ganaríamos por goleada en votación democrática, ganaríamos, y no ha habido necesidad nunca de eso, porque nunca se ha planteado, nunca ha habido una discusión. Y es porque no vamos al comité con un paciente para hacer tratamiento con abiraterona. Vamos al comité con un paciente que está en fase de hormonorefractariedad en una situación clínica concreta, y vamos con nuestra opinión, por supuesto personal, pero vamos a conocer las opiniones del resto de los compañeros oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, que a lo largo ya de muchos meses, pues además se va formando una opinión muy autorizada, porque la experiencia en todo esto también da forma, la experiencia forma. Entonces vamos a una idea, pero oímos lo que nos dicen y a veces cambiamos sin ningún problema. Es decir, abiraterona, quimioterapia, pues quimioterapia nos parece bien. No recuerdo un conflicto. Yo no recuerdo un conflicto de estos donde, no sé, hayamos discutido de por qué. Y es cierto que en nuestro comité esta decisión es vinculante, en el sentido de que de ahí se decide, por ejemplo, estos nuevos fármacos tienen que tener el visto bueno del comité. Y no pasa nada, no ha habido nunca un conflicto. O sea, no vamos al comité para tener el visto bueno para indicar este fármaco. Vamos al comité para ver qué hacemos con este paciente en esta situación. Y es un matiz muy diferente, menos discusión ahí. ¿Más preguntas? ¿Matizaciones? Para eso es necesario que haya un nivel de confianza entre todo el mundo, claro, eso es evidente. Si por fuerza, desde arriba, te organizan un comité de tumores urológicos y te dicen, va a estar tú y tú, pues probablemente no va a funcionar, ¿no? Pero si se forma un comité y con un cierto nivel de poder ajustar sus miembros y todo eso en un periodo para buscar un grupo de confianza mutua, y un problema. El comité de Álava de urología ha sido iniciativa de los urólogos, no de arriba, el único que está arriba soy yo. Pero los tratamientos los ponemos los distintos especialistas, no los pone solo oncología. No, nosotros también, Sí, lo que pasa es que eso... vamos a sacar la frase que ha dicho Pepe Rubio a la mañana, ¿no? La presión de la industria es terrible. Y esa presión se nota ahí. De repente hay un interés por hacer tratamiento farmacológico por parte del radioterapeuta y del urólogo, ¿no? Entonces, de forma salomónica, hemos llegado a la decisión de que, bueno, pues que vale, que lo puede recetar el urólogo y el radioterapeuta siempre que en el comité se esté de acuerdo con los criterios, ¿no?
pero eso es un síntoma, a mí me parece que de una enfermedad, ¿eh? No, pero bueno, es una opinión. No. Mientras lleguemos a acuerdos, yo creo que será el mal menor. Motet no parece que está de acuerdo, así que sería interesante saber su opinión. Mientras te comenta Motet, yo soy Antonio Alcaraz de Barcelona. Sí. Cuando hablas de la presión de la industria sobre urólogos, oncólogos, radioterapeutas, vosotros no la tenéis. No, yo soy radioterapeuta, ¿eh? No, los oncólogos médicos no la tienen. También, la misma, sí. Es exactamente igual en todos, para todos sirve. Sí. Y por tanto estamos en... A mí me gustaría un poco huir de la imagen del urólogo exclusivamente como cirujano, porque no es así, al menos en los que nos dedicamos mayoritariamente a hacer urooncología, ¿no? Entonces, cuando revisas, por ejemplo, pues el currículum vitae de algunos de los urólogos que hacemos urooncología, te das cuenta que igual el 50% está hecho en investigación translacional, que esta mañana hemos visto una maravillosa conferencia acerca de eso, o eres IP de alguno de los estudios pivotales, de alguno de los fármacos que se utilizan. Por tanto, yo creo que hay que tener una mente muy abierta, muy abierta, ¿eh? Y soy un fan del tratamiento multidisciplinario, que lo tenemos hace 20 años en nuestro hospital, 20 años. Entonces, no sé si tiene que ser el urólogo siempre, yo creo que no, que puede ser perfectamente un oncólogo radioterapeuta, lo que sí que tiene que ser una persona muy respetada en el comité oncológico, que llegado el momento de tener que tomar una decisión, pues bueno, pues pueda tomar una decisión, si hay varias opiniones, pues acabar decidiendo por una, que habitualmente es la de trasladar el problema al paciente. Pero, como ha dicho Algaba, tiene que ser expuesta de una forma muy amplia. Y nosotros lo que hacemos personalmente, por ejemplo, la típica, ¿qué hacemos? ¿Cirugía o irradiamos a un paciente? Entonces, le pedimos que se visite en oncología radioterápica y que se visite en urología por parte de quien lo va a operar. Pero me gustaría que fuéramos un poquito amplios de mente, porque hemos pasado del clamor por el comité multidisciplinario a que en muchos sitios el urólogo es como una especie de pieza necesaria para que todo funcione. Entonces, a eso sí que me resisto mucho. Tú que has hablado de la presión de la industria, pues hombre, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se montaron los Tratando Juntos por parte de Sanofi, que fue un verdadero éxito. Pero ¿cuál era el interés de Sanofi? Que afloraran enfermos para poder tratar con quimioterapia, que afloraran. Y yo estoy encantado de que eso se hiciera, y ahí aprendimos mucho los urólogos. Pero yo creo que tenemos que ser un poquito abiertos, Yo, como urólogo, no soy exclusivamente cirujano. Yo creo que soy más oncólogo que cirujano. Como cirujano soy malillo y como oncólogo regular. Bueno, me extraña, y por alusiones. La presión de la industria es para todo el mundo. Y el problema es si no somos capaces de poner un acuerdo a nivel global sobre cuál es el coste del fármaco con respecto al beneficio, independientemente de quién sea el que prescriba. Yo creo que el sistema sanitario va a sufrir muchísimo, ¿no? Y no estoy de acuerdo contigo. Mira, lo cual da igual, claro. Yo no creo en los hombres orquesta. Quiero decir que podemos dar una vuelta por el bulevar y veremos una persona que toca la armonía, el tambor, la armónica, y está muy bien, es muy salado, pero el futuro no es ese. El futuro es la ultraespecialización, pero no por especialidades, sino por unidades funcionales donde haya un experto en enfermedad diseminada, un experto en enfermedad local
y con tratamiento con radioterapia. Tampoco creo, y soy radioterapeuta, y hay un movimiento dentro de la sociedad de radioterapia enorme, exactamente igual que tú. Es el discurso que escuché en la última reunión de la SEOR, ¿no? Los jefes de radioterapia diciendo, no, es que no somos solo radioterapeutas, somos oncólogos y recetamos también, ¿no? Entonces se difumina, porque en el fondo no es verdad. O sea, en el fondo no es estar defendiendo la camiseta del Barcelona o del Atleti o de la Real, ¿no? Defiendes un territorio con una frontera, una bandera, que es muy bonita, pero eso es lo que estás defendiendo y te armas con tu ejército. Pero no estamos hablando del proceso asistencial, con la visión de proceso asistencial. O sea, no estamos hablando del paciente, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del profesional, de su vocación, de lo que quiere ganar, de cuál es su sitio en la sociedad, pero eso no es proceso clínico. Yo es que creo en la gestión clínica, en la gestión de la clínica. No estoy hablando de unidades de contratos de gestión y de las unidades que hay en otros territorios. Yo no estoy hablando de eso. Se trata de que yo me siento con Juan Pablo y él dice que no discutimos. No es verdad, discutimos mucho. Pero yo confío en él porque yo sé que él está intentando organizar las cosas de la mejor manera. Y esa confianza tiene que haber para hacer un equipo. Y el resto lo harán nuestros descendientes. Es decir, yo creo que hay un territorio por recorrer y la realidad es muy tozuda porque el coste es altísimo, ¿no? Bueno, os estoy metiendo una chapa. Botet. Ya veis que ha discutido mucho con muchos, ¿no? No, pero nosotros, por ejemplo, o sea, que puedo opinar lo mismo que tú, no tenemos ningún problema especial en el comité. Este conflicto no existe. Este conflicto que manifiesta Javier en Araba, nosotros no lo tenemos. No, pero es que yo tampoco estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Fíjate, tú depende, y lo que sí que estoy de acuerdo totalmente en lo del hombre orquesta, ¿eh? En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero tú puedes nacer a raíz desde la urología, tú puedes nacer desde la oncología radioterápica o puedes nacer de cualquier especialidad. Puedes ser internista, ¿no? Puedes ser internista y puedes acabar derivando en que tu conocimiento sobre el cáncer de próstata puede ser mayor que el de un oncólogo médico que se dedica al pulmón o un radioterapeuta que irradia cabeza y cuello, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Los cirujanos de trasplante en Estados Unidos llevan la dirección del trasplante y lo hacen todo. Cuando tienen una infección, pues consultan al infectólogo. Cuando tienen el otro, exactamente igual que hacen los nefrólogos en nuestro país. ¿Nosotros asumimos ese papel en nuestro país? No, porque no tenemos la formación ni le hemos dedicado el tiempo a eso. Pero de donde tú salgas, si tú sales de una médico-quirúrgica como es la urología y le has dedicado tu formación al cáncer de próstata y tú estás absolutamente actualizado y has participado en la investigación clínica y básica y quirúrgica y la que quieras, no veo la limitación. Dado por hecho que tú necesitas realmente dedicarte a eso. No puedes ser un hombre orquesta, porque no puedes hacer uretras, uretroplastias y saber mucho de cáncer de próstata. Bueno, puede que haya dos, pero muchos más no hay. Pero en eso sí que difiero y estoy de acuerdo en lo del hombre orquesta. I'm not Spanish, so I have no conflict of interest with any of you. I must say I partly agree and partly disagree with all of you. There are two levels of discussion and I'm absolutely impressed by the way you... por la manera en la que estáis llevando adelante vuestro comité de tumores, aunque no creo que sea siempre la mejor solución. Hay dos niveles de discusión. Primero, lo siento, lo repito, ¿qué sabemos de esta situación con respecto a esa enfermedad? La respuesta la puede dar un radioterapeuta, un oncólogo médico o un cirujano. No es un problema, es cuestión del conocimiento, ¿no? El primer prerequisito es que tenemos que tener el conocimiento. El cirujano tiene que aprender cosas de la radioterapia. Nunca la dará la radioterapia, pero tiene que saber mucho sobre sus principios, qué se puede conseguir y qué no. Exactamente con el radioterapeuta sobre la cirugía. Y lo mismo las especialidades y la oncología médica. No es la receta mágica que venga el oncólogo.
La cirugía es una herramienta, la radioterapia son herramientas. Y este no es el problema. La cuestión es qué herramienta para qué paciente y cómo usarla. Y esto es una cuestión totalmente diferente. Estoy de acuerdo también que tiene que ser multidisciplinar, con la condición de que habléis de las cosas que cuentan. Has dicho que el paciente no está ahí, solo una persona ha visto al paciente. ¿Estás seguro de que el cirujano es capaz de tener todos los detalles de ese paciente específico si hablamos del radioterapeuta y al revés? Lo mismo, ¿estás seguro que el radioterapeuta es capaz de tener toda la información si se considera el uso de una cirugía? Lo mismo para los fármacos. Sabemos que para problemas de disfunción renal a veces tenemos que mejorar un poquito la creatinina y sería aceptable, no para la próstata, pero lo mismo para todos los órganos. Es fantástico el que las tres especialidades, los tres especialistas vieran al mismo paciente para discutir de un caso particular, para saber el mejor tratamiento para ese hombre que tengo aquí, que lo vean los tres. Si no lo has visto, es imposible. No sé cómo trabajáis y cuántos pacientes veis, pero es imposible si no lo habéis visto. Me sorprende ver que en el proceso actual estáis viendo cada vez menos pacientes. Empezáis con 400 y ahora tenéis 300. ¿Por qué? Tendría que ser lo contrario. Aumentar el número de casos que veis. Tenemos limitaciones de tiempo. Son casos muy estándar en los que creemos que es estándar. El problema es que cuando entramos en detalle ya no es tan estándar, ya no son casos estándar. Los adultos, bueno, no hablamos con el geriatra. ¿Qué pasa con los mayores? El problema es no tratar a alguien con una enfermedad prostática de más de 65 años, Gleason 7, PSA 9. Sabemos que la cirugía es una opción, la radioterapia también, a veces la braqui también. No hay discusión al respecto. No queremos perder tiempo con este paciente. La discusión final será con el paciente. El único consejo que le podemos dar es: necesitas un tratamiento local, curativo. Los tratamientos curativos es cirugía más radioterapia. Es una conversación cara a cara. El comité nunca podrá conseguir eso. Es una discusión cara a cara. Al contrario, si estamos hablando de alguien que tiene 76 años, ¿qué decides? ¿Cómo evalúas a ese paciente? ¿Cómo le valoras? Si no tienes nada, ninguna herramienta, si no aplicas herramientas claramente validadas, nunca sabrás qué deberías aplicar. Si puede recibir tratamiento local agresivo o no, si ese hombre no va a aceptar ningún tipo de tratamiento activo. No es siempre el problema del tumor, es todo lo que rodea al tumor. Es la persona en sí, es una globalidad. Y el peligro es que estamos hablando de papeles. A veces en la práctica solo se puede hacer con papeles, con documentos sobre un paciente, pero así no vamos a superar nunca esa conversación cara a cara. Estoy al 500% favorable a la multidisciplinaridad, pero en la vida real, para los casos excepcionales y muy raros, que no es estándar, siempre tenemos que discutir entre nosotros. Para las situaciones estándar parece que es fácil, y no es así, es al contrario, es muy difícil, pero no debido al tumor. En general, con frecuencia, independientemente de las decisiones que tomemos, o independientemente de las guías, tenemos una dirección general que seguir, pero los detalles nunca están en una hoja de papel, solamente a través de una discusión cara a cara. Tenemos un problema: cómo tratar a cada uno de nuestros pacientes con el mismo nivel de conocimiento y experiencia. Es imposible en la práctica hacerlo. Hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Conseguir lo mejor para cada paciente. Tener un top level para todos los pacientes. Ese debería ser el objetivo. Pero tenemos que considerarlo como un sueño, porque es imposible. Solo tenemos 24 horas al día. Y aunque trabajáramos 7 días a la semana, sería imposible. No, es que tampoco hemos contado todo. El hospital
No, quiero decir que hay otras iniciativas. El hospital tiene otras iniciativas. El hospital tiene una iniciativa que ya está en marcha y se está intentando generalizar de una valoración geriátrica en los pacientes oncológicos válida para la toma de decisiones. Todos nuestros pacientes, por otro lado, a todos, en nuestro caso y en caso de radioterapia también, se les oferta una consulta con oncología radioterápica. En muchos casos van al comité de tumores, van pacientes donde ya han hecho las dos valoraciones, incluso pueden acabar sin estar seguros de lo que quieren hacer. Y entonces lo comentamos y le trasladamos al paciente la opinión consensuada de lo que se supone es el grupo de expertos del hospital. De que nunca estamos hablando sobre papel, siempre estamos hablando sobre las personas. Eso es así. Y muchas de las decisiones que se toman en el comité son decisiones que es tan válido hacer tratamiento quirúrgico como tratamiento radioterápico. Vamos a hablar con el paciente, les ponemos que tan válido puede ser una cosa como la otra y lo que el paciente nos diga, pues eso es lo que vamos a hacer. O sea que a veces la decisión del comité es esa, no es simplemente, todo esto va dentro de lo que es el día a día del comité nuestro. So I missed this. That's exactly what I wanted to say. That's exactly the way to go. I missed the beginning. No había oído el principio, pero es así como se funciona en el comité. Estáis delante de papeles de un historial, ¿verdad? Si no sois muy precisos sobre lo que escribís en esos papeles, porque si he entendido bien, la mayor parte de los miembros del comité no ven al paciente. Hablan de un documento, de un expediente. Esa información está en un papel, ¿verdad? Si no rellenáis bien esos documentos, la discusión es inútil, porque no tenéis toda la información necesaria para tomar una decisión correcta. Por eso todos los miembros del comité, todos tienen, desde días antes, tienen relación de pacientes y pueden visitar su historia clínica, toda la historia clínica, no es un papel. O sea que todos los miembros del comité, lo hagamos o no lo hagamos, tenemos la posibilidad de estudiar el caso, toda la historia clínica. No estará el paciente delante, pero está toda su historia clínica. Y ya que hablamos, y antes de que se me olvide, no hay ninguna evidencia de que una consulta de las 3 especialidades con el paciente conjunta sea superior en la toma de decisiones a una consulta, digamos, del paciente con las diferentes, o a través de un comité multidisciplinario. No hay ninguna evidencia científica, que yo sepa. Puede parecer mejor y puede parecer más, digamos, juntamos al oncólogo médico con el oncólogo radioterápico, con el urólogo y hablamos con el paciente. Cara a cara, 3 contra 1. No hay ninguna evidencia de que eso sea superior. Absolutely agree, but we say exactly the same thing. When I'm discussing about, you discuss with a sheet of paper, you discuss about on the information you have on the sheet of paper. It has nothing to be, it's not a bad wording, it's just you discuss in front of the information you get, whatever the system you're using, a sheet of paper, a computer or whatever. The patient is not in front of you. I fully agree there is no evidence, except that in real life, not in an ideal world, in real life, at least in the country where I work and in the cities where I worked, not where I work now, but where I work in my previous position, if the patient was seen by a radiotherapist, 90% of the cases he had radiotherapy for the same disease. The same patient seen by a urologist, 90% of cases had a radical prostatectomy. It clearly means that we sell directly or indirectly the job we are using, the tools we are using. It's nothing against, that's human being. I'm a surgeon, I trust surgery. You are a radiotherapist, you trust radiotherapy. And even if you want to be absolutely honest, and even if you try to do your best to be absolutely balanced, you are not that balanced. It's human being, that simple. No sé si seguir, ¿eh? No, dejamos que otra gente opine también, ¿no? Sí, depende, claro, depende de la... Eso es igual que cuando antes hemos comentado la presión de la empresa sobre nuestras decisiones. Bueno, sí, igual no es así. Eso, claro, al final depende de cada persona, de cada mensaje que se da a la persona.
Hombre, si yo le digo que la radioterapia igual es mejor porque los resultados quirúrgicos no son buenos, pues claro, no sé qué hago ahí en esa consulta, ¿no? Pero a nivel personal, que es de lo que yo puedo decir, porque no veo lo que hay otras consultas, no creo que esté vendiendo mi producto, no lo esté vendiendo. Yo le digo lo que me parece mejor y le ofrezco la consulta con radioterapia, que muchas veces lo aceptan. Ofrezco a todos. Muchas veces van y muchas veces hacen radioterapia y me parece bien, y se lo digo, si usted decide hacer radioterapia, la decisión que usted toma me parece excelente. Más. But don't feel it as a negative comment, but in fact the patients will go where you want you to push him. No question at all about that. Al respecto, no se duda. Puedo convencer al 100% de mis pacientes de que hagan cirugía. Puedo convencer al 100% de mis pacientes de que hagan radioterapia. Incluso si intento ser equilibrado, e intento serlo, el 40% de mis pacientes pueden ir a radioterapia y a cirugía. Así que puede haber equilibrio. Incluso a pesar de esto, no soy equilibrado. Aunque lo haga involuntariamente, no seré equilibrado. En cuanto a la presión de la industria, tengo que decir que siempre debemos ser todos honrados. El comité quiere prescribir nuevos fármacos para que el paciente lo reciba y para mantener ahí al paciente. No tiene que ver con los conocimientos, tiene que ver con guardarse al cliente, al paciente y darle esos fármacos. Yo soy urólogo. Si queremos como urólogos prescribir estos fármacos, tenemos que aprender cómo prescribirlos bien. Es fácil, pero ¿cuándo utilizarlos? En el recorrido de la enfermedad. Si lo hacemos muy bien, como muchos médicos oncólogos prescribimos bien, si lo hacemos ADT o super ADT, olvídate, es un error total, no solo existe eso, y espero que no hayáis cometido este error en España, porque en Francia hubo una lucha terrible entre colegas del lado de los urólogos para tener el derecho de prescribir esos fármacos. Después de la lucha, la gran mayoría de los urólogos franceses fueron autorizados a prescribir. ¿Y qué ocurre ahora? El 50% de ellos están autorizados a prescribirlo y ninguno de ellos prescriben esos fármacos en realidad. ¿Por qué? Porque no queremos perder tiempo prescribiendo ese tipo de fármacos. Esa es la vida real, pasamos de ello. Y es un error total. Es una pesadilla y es la vida real. ¿Más opiniones? Sí. Más que nada que nos pasamos de tiempo. Sí. ¿Más opiniones? Venga. Bueno, muchas gracias.